Bienvenidos a este video de programación orientada a objetos. En este video vamos a hablar sobre dos de los pilares más importantes de la programación orientada a objetos, que son la herencia y el polimorfismo. Para generar herencia tenemos que partir de generar una clase base. Realizamos, en este caso, la clase base va a ser transporte terrestre y realizamos el proceso de abstracción para obtener sus métodos y sus atributos. Es decir, cualquier transporte terrestre debe tener color, tipo de combustible, velocidad máxima, número de llantas. Al mismo tiempo que cualquier transporte terrestre debe poder realizar las siguientes acciones: encender, acelerar, frenar y apagar. Cuando aplicamos la herencia, lo que vamos a hacer es generar nuevas clases a partir de esta clase base. En este caso vamos a generar la clase coche, que hereda de transporte terrestre. ¿Qué significa? Que va a heredar atributos y métodos de la clase base. Es decir, cualquier coche va a tener color, tipo de combustible, velocidad máxima, número de llantas. Pero además va a tener atributos propios como quemacocos, aire acondicionado, luces diurnas. Es decir, no todos los autos o no todos los coches tienen esas características. ¿Qué otros métodos adicionales a encender, acelerar, frenar y apagar que tiene cualquier transporte terrestre? Métodos como activar bolsas de aire, prender la radio, reproducir un MP3. Es decir, estamos definiendo una clase particular llamada coche que heredó todos estos atributos y métodos de la clase base. ¿Qué otro tipo de transporte terrestre podríamos utilizar? Vamos a ver ahora una bicicleta. Está heredando de transporte terrestre, es decir, está heredando los atributos y los métodos. Es decir, una bicicleta también tiene color. En este caso, el tipo de combustible no aplicaría. Tiene una velocidad máxima, tiene un número de llantas. También una bicicleta, en este caso, no va a encender, pero sí va a acelerar, sí va a frenar y no va a apagar. Es decir, va a heredar estos métodos, aunque no necesariamente tenga que hacer uso de ellos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Le podemos agregar a los atributos que ya tiene. Ahora, por ejemplo, el número de cambios, si tiene una base para el GPS, o por ejemplo la rodada de la llanta, para ver si es rodada 20, rodada 24, rodada 26, etc. Y además va a tener sus propios métodos, como son subir una montaña, saltar obstáculos o hacer acrobacias. Es decir, estamos extendiendo la clase base para hacer algo más particular. Partimos de algo general como el transporte terrestre para llegar a algo más particular como puede ser un coche o una bicicleta, que a fin de cuentas siguen siendo transportes terrestres. Vamos ahora con el polimorfismo. Vamos a partir nuevamente de la clase base transporte terrestre. En este caso nos vamos a enfocar en dos métodos, que son acelerar y frenar. Si aplicamos polimorfismo significa que vamos a poder realizar o utilizar el mismo método, pero con acciones diferentes. Es decir, el coche heredó de transporte terrestre y heredó el método acelerar y el método frenar. ¿Cómo acelera un coche? Bueno, al presionar el acelerador. ¿Cómo frena un coche? Al pisar el pedal de freno. Es decir, estamos trabajando sobre los métodos que ya se heredaron, pero los está personalizando. Si nos vamos al ejemplo de la bicicleta, también tiene los métodos acelerar y frenar, pero a diferencia del auto, acelerar lo va a hacer al momento en el que se mueven los pedales de la bicicleta, es decir, cuando comenzamos a pedalear, es cuando va a acelerar la bicicleta. Y en el caso de frenar, en lugar de pisar un pedal, las bicicletas vamos a accionar una palanca, ya sea de los frenos delanteros o los frenos traseros, depende de lo que queramos hacer. Es decir, polimorfismo significa muchas formas. Tenemos los métodos acelerar y frenar, pero los estamos implementando de formas diferentes dependiendo de la clase donde se esté utilizando.